El tema que hoy vamos a estar analizando son cuáles son las soluciones protésicas o realmente cómo puedo yo rehabilitar con los implantes cerámicos de Straumann, principalmente la versión de los implantes Monotype. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de ver cuáles son las opciones de los implantes cerámicos que tiene Straumann disponibles en su gama de implantes hasta este momento en México. Y ahora vamos a ver la parte de la rehabilitación. ¿Cómo puedo rehabilitarlo? Vamos a tomar cada uno por separado porque son diferentes vías de opciones de rehabilitación. Hoy vamos a ver la primera opción que tenemos. Entonces vamos a comenzar con nuestra presentación y vamos a ver entonces las soluciones protésicas para implantes cerámicos Monotype. Siéntense bienvenidos a esta charla, por favor. Muy bien, pues ya tuvimos la oportunidad de conocer que en el sistema dental de implantes Straumann hay una gama de diferentes implantes, entre ellos los implantes cerámicos. Este tipo de implantes cerámicos se encuentran en la familia de los implantes de tipo Tissue Level. ¿Y por qué sabemos que son de la plataforma de los implantes Tissue Level? Bueno, porque de la gama o subclasificación que nosotros tenemos, vamos a verificar que dependiendo de la altura de nuestras plataformas, vamos a tener perfectamente ubicado a los implantes de tipo estándar y a los implantes de tipo estándar plus. En el caso particular de los implantes de tipo Tissue Level, nosotros tenemos ahí a los implantes cerámicos de Straumann. ¿Por qué los tenemos como implantes Tissue Level? Porque la plataforma o cuello que tienen estos implantes es de la misma altura que todos los implantes estándar plus del sistema. Particularmente, hoy nos concentraremos entonces en las opciones de estos implantes, pero ahora en la línea protésica y particularmente la del implante Pure Monotype. ¿Qué aprendimos también en nuestra charla pasada? Bueno, que al ser un implante de circonia, los resultados a los seguimientos clínicos han demostrado una excelente afinidad a los tejidos blandos. La presencia y la cicatrización de los tejidos es mucho más agradable que inclusive los implantes de titanio con circonio, que en el caso de Straumann son los implantes de Roxolid. La realidad es que este tipo de implante, aunque es un implante de tipo Monotype, presenta una afinidad extraordinaria. Entonces, hay una fijación favorable de los tejidos y una formación de papila muy ideal. Y aún a partir de los 3 a 5 años de seguimiento clínico, se presenta esta afinidad y el engrosamiento de la calidad del tejido queratinizado. Entonces, por lo tanto, al ser un implante de tipo Tissue Level con un material como es la circonia, tenemos excelentes resultados. Pero como vamos a ver hoy, el sistema de la rehabilitación va a ser muy particular porque es un implante de tipo Monotype. Entonces, conocemos también adicionalmente, bueno, que particularmente en las dos gamas de implantes que maneja Straumann, la versión del implante Monotype ya trae integrado su pilar en el mismo cuerpo del implante, razón por la cual el tipo de restauración final exclusiva que podemos hacer en este tipo de implante es restauraciones cementadas. Obviamente, la recomendación ¿cuál es? Restauraciones también libres de metal y que como veremos hoy puedo hacerlas tanto en los flujos convencionales de laboratorio como en los flujos digitales de laboratorio. Por lo tanto, entonces yo tengo que tener una excelente planeación protésica de este caso clínico a usarse con el implante Pure Monotype porque es inflexible. Como lo vimos en nuestra presentación también pasada, no puede ser tocado ningún punto del cuerpo de este implante porque si no perdemos la garantía. Entonces es muy importante establecer que la única opción de rehabilitación que tenemos en los implantes Pure Monotype es cementada. Entonces vamos a analizar las características adicionales. ¿Qué más tenemos?
Bueno, que aunque hay un comparativo muy claro y que son muy parecidos en el cuerpo, por sus características, por sus diseños, como lo aprendimos la vez pasada que tuvimos esta charla, ellos en cuerpo son muy idénticos, pero no son iguales en lo que tiene que ver con la parte protésica. Ahí ya no son iguales. Entonces, ¿qué características tenemos que tomar en consideración ahora para cuando rehabilitemos y también cuando planeemos y diagnostiquemos el uso de este tipo de implante? Que protésicamente hablando, el pilar va a tener dos alturas. Una mínima de 4 milímetros y una intermedia de 5.5 milímetros. Entonces, en estas dos versiones de altura de pilar, yo tendré que hacer mi planificación para la selección correcta del implante por la altura de mis pilares. Debemos de entender que esta es una combinación, como lo vimos, particularmente el implante Monotype va a tener una vía de ubicación muy parecida a lo que hacemos en los implantes de Roxolid y de cementaciones de restauraciones de este tipo en implantes Tissue Level, pero pues el cuerpo es de los implantes Bone Level. Dato importante que tuvimos que conocer cuando vimos la línea quirúrgica. Hoy nos concentraremos en que yo voy a hacer algo muy parecido o similar a lo que realizo cuando quiero hacer una rehabilitación de un implante de tipo tissue level con una restauración cementada. Entonces, vamos a retomar la parte importante que necesitamos ubicar, porque a partir de ahora ya no nos interesa mucho cuál es el diámetro del cuerpo del implante, cuál fue la longitud, ni cuál es su diseño. Eso ya lo sabemos, ya lo hicimos. Ya nuestro implante está colocado. Ahora, ¿qué necesito ubicar para poder hacer la rehabilitación? Bueno, ¿qué necesito yo saber? ¿Qué necesito conocer? Primero, que mi implante tiene dos diámetros de cuello. Tiene un cuello de 3.5 milímetros de diámetro y tiene un cuello de 4.8 milímetros de diámetro. El cuello de diámetro 3.5 lo denominamos narrow diameter y en Straumann obtiene la nomenclatura N mayúscula, D mayúscula. Este tipo de cuello va a tener las dos opciones de altura de pilar. 4 milímetros de altura del pilar o 5.5 milímetros. Y la codificación de color protésica será, si yo estoy utilizando un pilar de 4 milímetros de altura, todos los componentes protésicos, como lo veremos a continuación, van a tener una codificación protésica en color negro. Y si mi pilar es de altura de 5.5 milímetros, mi codificación protésica será en color blanco. Entonces, un implante de cuello 3.5 de altura 4 milímetros, codificación negra. Un implante de diámetro de cuello 3.5 con altura del pilar 5.5 será codificación blanca y el nombre del cuello o conexión, por así decirlo, o ubicación protésica es narrow diameter. Recordemos que este cuello está recomendado para ser usado en espacios donde necesito rehabilitar coronas de incisivos laterales superiores, incisivos centrales inferiores e incisivos laterales inferiores. Este cuello de diámetro 3.5 tiene una apertura y una distancia y un diámetro ideal para poner este tipo de restauraciones anatómicas por función y por diámetro. Entonces nos dan la posibilidad de rehabilitar este tipo de coronas ausentes. La segunda opción en el cuello que tenemos es el de diámetro 4.8 milímetros. El nombre de este cuello en Pure Monotype es Regular Diameter. Se le asigna la nomenclatura R mayúscula, D mayúscula, que ubica el nombre del diámetro de este cuello del implante. Y lo mismo, tendremos un pilar de altura de 4 milímetros, codificación protésica en color negro, y un pilar de altura de 5.5, codificación protésica en blanco. Entonces, protésicamente hablando, a mí me interesa saber si estoy en un cuello narrow o si estoy en un cuello regular, para entonces ubicar las codificaciones protésicas que necesito.
Adicionalmente, a ubicar también si mi altura del pilar es 4 milímetros o 5.5. Entonces, una vez ubicando esto, es importante establecer nuevamente cuáles son las opciones de los componentes protésicos a partir de ahora que tendré que ubicar en mi portafolio que tiene de la familia de rehabilitación el implante Pure Monotype. Nuevamente, tenemos dos cuellos. El Narrow Diameter, 3.5 de diámetro, y el Regular Diameter de 4.8 milímetros de diámetro. En ambas alturas, altura de mi pilar de 4 milímetros, codificación protésica en negro, altura de pilar 5.5, codificación protésica en blanco. Los componentes de ubicación protésica vienen desde la fase quirúrgica que yo puedo realizar con mis indicadores de posición. Si recuerdas, estos los vimos en la parte quirúrgica de nuestro sistema de implantes cerámicos Straumann y en donde pudimos ubicar que un indicador de posición que tiene una cintilla negra es para ubicar pilares de altura de 4 milímetros. Y los indicadores de posición que tienen una cintilla blanca son para ubicar los pilares de posición de 5.5. Cuando hacemos la colocación del implante y utilizamos estos indicadores de posición para el diámetro de la fresa que estamos usando para su colocación, vamos a poder siempre ubicar no solamente la posición en la angulación y la dimensión que tiene quirúrgica mi implante, sino también verificar en qué diámetro de cuello tenemos, narrow diameter o regular diameter, y en qué altura va a estar posicionado mi pilar para verificar también desde el momento de la colocación cómo está quedando mi dimensión protésica y mis características anatómicas protésicas. Entonces, los indicadores de posición traen la codificación protésica para la ubicación de estas características y de estos elementos protésicos de mi sistema. ¿Qué más voy a utilizar? Una vez puesto mi implante, ¿qué opciones yo tengo? Bueno, tenemos en Straumann un casquillo de protección y también tenemos un casquillo de provisionalización. Entonces, si yo necesito hacer una provisionalización, lo voy a hacer en el correspondiente componente, que es el que tú tienes en tu extrema derecha de la pantalla. Los casquillos de protección que tienes en la segunda posición de la fotografía que tienes a la izquierda de tu pantalla solamente son para un proceso de cicatrización, de proteger y cicatrizar. Pero si yo quiero generar un proceso de cicatrización más conformado a mis tejidos blandos con la creación de mis papilas específicas, lo tendré que hacer con los casquillos de provisionalización. Además, si logro hacer la colocación del implante y obtener una estabilidad biológica para una carga, puedo entonces hacer la provisionalización inmediata. Pero si no logro tener la estabilidad que busco o no es mi intención hacer una carga inmediata en ese implante colocado, con los casquillos de protección es más. Ahorita vamos a ver los detalles de cada uno y las indicaciones y características, pero es importante que sepas que existen ambos componentes en el sistema. ¿Qué más va a existir? Obviamente un casquillo de impresión. Si te fijas, estos casquillos de impresión traen una codificación de color. Vamos a ver para qué sirven, cuáles son sus características y cuáles son sus usos también en el sistema. Y por lo tanto, los análogos del pilar y del hombro del implante. Aquí los denominamos análogos del pilar. ¿Por qué? Porque anatómicamente ya traen la anatomía, el diseño y la altura específica del pilar al mismo tiempo que el hombro del implante. Entonces, van a ser para poder llegar a tu modelo de laboratorio. Todos estos componentes aparecen en tu Who is Who de la línea de implantes cerámicos en Straumann. Tú vas a ver ahora en la línea protésica cuáles van a ser las características y para que los ubiques y que sepas a partir de ahora qué indicación tienen, para qué sirven, cuáles son sus características y cómo los vamos a usar. Entonces, entremos en materia con los componentes. El primer componente que en el sentido estricto podríamos utilizar es el casquillo de cicatrización o protección. Estos casquillos, ¿qué función van a tener? Van a tener la función de proteger el hombro del implante y del pilar y el cuerpo del pilar durante la fase de cicatrización.
Están disponibles para cada cuello narrow diameter y regular diameter y también existen en altura de 4 milímetros y de 5.5 milímetros. Están hechos de PIC, que es un polímero de alta resistencia y que además es de uso único, no es para esterilización. Así como tú lo recibes, es importante que lo coloques, lo abres del empaque y lo colocas directamente en el implante. No es necesario que lo esterilices, pero sí es importante establecer que es de un solo uso. Tiene un sistema de sujeción por snap-on. ¿Eso qué significa? Internamente va a tener una pequeña ceja que va a abrazar el hombro del implante. Entonces, cuando tú lo colocas, va a hacer ese clic característico de los componentes en Straumann. Y este sistema de retención es más que suficiente para que proteja el hombro del implante y el pilar. No es necesario que tú hagas una cementación de este tipo de componentes. Solamente va a hacer clic al hombro y con ese elemento de sujeción es más que suficiente. Te permite un mínimo perfil de emergencia. Solamente va a ayudarte a mantener en la posición de la cicatrización anatómicamente a la forma del cuello del casquillo. Y la recomendación es que no se debe de utilizar por más de 6 meses. La realidad es que este tipo de material, los beneficios que tiene dentro de la odontología es que tiene una baja adhesión de la placa dental bacteriana, razón por la cual también podemos ver un proceso de cicatrización más rápido y de manera mucho más ideal. Es muy útil este tipo de materiales en la odontología y más en la parte de la rehabilitación hoy, y por lo tanto es una de las opciones que tenemos para ti en el implante Pure Monotype. La siguiente o el siguiente elemento sería tus casquillos de impresión. Como es un implante de tipo Monotype, ¿cómo va a ser nuestra impresión? Pues va a ser con cucharilla cerrada. No hay una opción de toma de impresión de cucharilla abierta. ¿Por qué no lo hay? Porque es un implante Monotype. No tiene conexión interna. Recordemos que cuando hacemos la opción de toma de impresión de cucharilla abierta es porque el poste de impresión se atornilla a la rosca interna de los implantes. En este caso no se aplica. Por lo tanto, no existe para el implante Pure Monotype una toma de impresión de cucharilla abierta. Es exclusivamente para cucharilla cerrada. Estos son los casquillos de impresión y como en muchas otras opciones de rehabilitación en Straumann, van a ser de POM, de POM, que también es un polímero de alta resistencia, pero que te permite hacer la sujeción necesaria para poder hacer una impresión de acarreamiento. Eso también significa que se sujetan por snap-on. Tú vas a venir con tu cucharilla, con tu material de impresión, puedes hacer la impresión con silicón ligero y después el pesado en la cucharilla o con un material de impresión monofásico. Es importante establecer que tienen las retenciones necesarias en su anatomía y además la sujeción en el hombro del implante para que tú lo insertes al hombro y al pilar haciendo ese clic característico y una vez que viene la cucharilla con la impresión, lo vas a arrastrar y va a ser la fuerza necesaria para poderlo retirar de la cucharilla. Si te fijas, la codificación es como lo hemos venido manejando en base a la altura del pilar. Un casquillo de impresión de color negro será para pilares de altura de 4 milímetros. Un casquillo de impresión de color blanco va a ser para pilares de altura de 5.5. Entonces, utilizamos en los casquillos de impresión la codificación de color protésica según la altura del pilar que vayas a utilizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos disponible el análogo del pilar. Obviamente, este va a tener nuevamente el diámetro característico del implante que tú hayas seleccionado, narrow diameter o regular diameter, y va a traer la codificación en cintilla negra o blanca, dependiendo de la altura del pilar que tú hayas seleccionado para tu caso. Entonces, este análogo no es otra cosa más que una réplica fiel del implante y del pilar o del diámetro del cuello del implante y de la altura del pilar que permite una creación ideal de la restauración final. Entonces, existe en todas las plataformas, está hecho en titanio
y tiene la gran ventaja de que cuenta con en su cuerpo la codificación de la nomenclatura del sistema de la conexión de los implantes Monotype, adicionalmente de la codificación del color. Análogos con cintillas negras, altura de pilares 4 milímetros. Análogos con cintillas blancas, altura de pilar de 5.5 milímetros. Entonces existirán cada análogo para cada altura y para cada diámetro del pilar. Los otros componentes adicionales que tenemos van a ser los casquillos de provisionalización. Estos están hechos en PMMA, es otro tipo de polímero, pero también de alta resistencia, y anatómicamente, ¿qué características tendrán? Van a tener estas socavaduras internas en la anatomía de los casquillos provisionales para que tú puedas hacer un rebase con acrílico o con resinas para provisionalización y entonces puedas desarrollar o confeccionar tu provisional. Lo tenemos disponible para corona y puente, es decir, cuando quieres hacer una corona, va a tener anatómicamente, internamente, 4 caras planas que van a ser posicionados en base a la posición de nuestro implante. Y esto evitará un movimiento antirrotacional. Y la versión que es para puente es totalmente lisa internamente para que si existe una ligera divergencia o puedas dominar el eje de inserción en base en la posición en la que están tus implantes, puedas guiarte por esa libre vía de acceso y vía de inserción que tienen estos componentes porque internamente no tienen ningún elemento que evite el posicionamiento o que guíe la entrada. Va a tener ese grado de flexibilidad, por razón por la cual también vemos uno de los términos más usados en la implantología, particularmente para los puentes, es un componente rotacional. Entonces son de un uso único, no es necesario que los esterilices, es importante que así como llegan los abras y empieces la confección de tu provisional. Una recomendación que hacemos es que si vas a hacer tu rebase directo a la inmediata colocación del implante, es importante que vayas a hacer la confección y la cementación antes de que cierres tu colgajo. ¿Por qué es importante seguir esta recomendación? Porque como si van a necesitar una cementación estos componentes, para que evites dejar restos de cemento, vas a hacer la cementación en el implante, retiras los excedentes del cemento y entonces puedes hacer ya el cierre de tu colgajo y la sutura del mismo. Sí es importante establecer que en algunos casos y por la presencia de una cicatrización más afín a los tejidos y por el aumento en algunos casos del espesor del tejido queratinizado, sigas esta recomendación para que no vaya a haber alguna inflamación o algún problema en el proceso de cicatrización. Entonces es importante tener a la mano un análogo también para poder hacer la confección del provisional. Ahorita que veamos el paso a paso vas a ver por qué es importante este detalle. Aunque para la confección estos componentes tienen nuevamente un encaje, una sujeción con clip al hombro del implante, no va a ser el elemento de sujeción. Este clip se puso en Straumann para que tú confecciones, hagas un rebase directo en caso de que lo necesites hacer o hagas el rebase indirecto en tu análogo. Y entonces que puedas entonces utilizar, bueno, un elemento para que pueda haber una guía específica de un elemento de sujecional provisional. Pero no es el elemento que quedará en boca usándose. De manera entonces que este sistema de sujeción solo es para la confección del provisional. Se sujetará de manera provisional al pilar a través de un cemento temporal. De manera entonces que este provisional sí se va a cementar, razón por la cual es importante que sigan las recomendaciones que tenemos en este momento. Bueno, pues entonces vamos a ver cuáles son los procesos del paso a paso siguiendo estos componentes. Empecemos con el casquillo de cicatrización o protección. Una vez colocado tu implante, ¿qué es importante hacer? Poner el casquillo en base al diámetro del implante que hayas seleccionado y a la altura del pilar que hayas seleccionado.
¿Qué se recomienda? Limpiar perfectamente bien la anatomía del hombro y de la altura del pilar, secar y entonces, ahora sí, llevar a la colocación de tu casquillo de cicatrización, que va a ser nuevamente un clic. Tú vas a sentir cómo hace clic en el hombro y con eso es más que suficiente. También, ¿qué puedes hacer? Antes de cerrar tu colgajo, puedes hacer esta situación. Limpias, secas perfectamente bien, pones tu casquillo de cicatrización y protección y entonces cierras tu colgajo. De manera que esto es muy sencillo, muy fácil, no tiene mayor grado de complejidad porque tienen un sistema de sujeción en base a ese clip. Obviamente, este sistema de sujeción es mucho más resistente que el que tienen los casquillos de provisionalización. Recuerda que este componente solo es para proteger y generar una cicatrización con un perfil muy definido al casquillo de protección. Si quisieras conformar de manera más individualizada los tejidos, no va a ser el componente de selección. Ahí a quién tendríamos que seleccionar, al casquillo provisional. Si tú vas a hacer la impresión después del uso de este casquillo de cicatrización, ¿qué vas a hacer? Bueno, pasado el tiempo de la cicatrización, que ya sabemos que en el caso de los implantes Pure, en Straumann, sean de conexión interna o sean monotype, el tiempo de cicatrización es muy parecido al que tenemos en los implantes de superficies hidrófobas o superficies SLA en Straumann. Entonces, pasado el tiempo de la cicatrización, tú vas con unas pinzas de mosco a retirar el casquillo de cicatrización, a limpiar perfectamente bien la zona, a secar, insertar tu casquillo de impresión, que en este caso es codificación blanca para un pilar de altura de 5.5 milímetros, y entonces vamos a llevarlo a una posición haciendo clic. Es importante comentarles que estos casquillos de impresión internamente tendrán la anatomía que tiene de vía de inserción. Si te has fijado en todas las diapositivas y tuviste la ubicación perfecta de la anatomía, los pilares Pure Monotype tienen en su anatomía 4 pequeñas caras planas. Estas caras planas son posicionadas desde que hacemos la colocación del implante. De manera entonces que estas vías de acceso van a estar perfectamente definidas en la posición y me van a permitir que este mismo casquillo que tiene la réplica internamente de estas 4 caras, yo pueda buscar esa guía y entonces hacer una inserción haciendo clic, guiándome por la figura del pilar. Posicionando esto, si vas a hacer una técnica de toma de impresión con silicón ligero y silicón pesado, vas a inyectar tu silicón a la hora de la impresión y entonces en tu cucharilla pondrás el silicón pesado y viene en una sola intención. Si lo vas a hacer con un material de impresión monofásico, lo pones en tu cucharilla y viene la impresión directamente al implante y al pilar. Una vez que el material ha polimerizado, entonces vas a retirar tu cucharilla y, como es una cucharilla cerrada, un sistema de sujeción Snap-on, cuando retiras el material ya polimerizado, ¿qué vamos a ver en la cucharilla? Obviamente la posición de este casquillo de impresión con la ubicación de las 4 caras planas del pilar. De ahí nosotros tendremos que el análogo por diámetro de cuello y altura del pilar, que en este caso sería un análogo de codificación blanca por la altura de mi pilar de 5.5, reposicionarlo en mi cucharilla, ubicando nuevamente estas 4 caras planas. El sistema de inserción nuevamente será haciendo un clic. Entonces, cuando yo lo inserte, lo tengo que presionar para escuchar que ha quedado sujeto en ese sistema de retención que tienen mis casquillos de impresión. Después, ¿qué haré? Pondré mi encía simulada, correré mi modelo en yeso y entonces ya tengo mi modelo listo para mi trabajo de laboratorio. De manera que la impresión es muy sencilla, no es nada complicada, es importante ver que esto es muy común a lo que nosotros hacemos de manera cotidiana, como si estuviéramos haciendo una impresión a nivel de pilares en otro tipo de implantes, también es Straumann. Si quiero hacer una provisionalización, ¿cómo va a ser el proceso de la provisionalización? Bueno,
Voy a, antes de cerrar mi colgajo, sí lo voy a hacer inmediatamente a la colocación, voy a instalar el casquillo de provisionalización con la sujeción snap-on. En caso de requerirlo, hacer una ligera modificación, aunque en el sentido estricto no debería de ser, pero sí te comento, viene en una sola altura. De manera entonces que en algunos casos para los pilares de altura de 4 milímetros probablemente necesites hacer un ligero recorte en altura. Tú lo puedes colocar, puedes marcar la altura de los 4 milímetros que necesitas, quitarlo, recortarlo y entonces empezar la confección de tu provisional. Puedes hacer el rebase directo, como te comentábamos, o puedes hacer el rebase indirecto, que es en un provisional, como lo observas aquí, que es importante siempre tener, el análogo de tu implante para que puedas, una vez que hagas el rebase directo o indirecto, tú puedas recortar, pulir y terminar de confeccionar la anatomía de tu provisional en el análogo, no lo vas a hacer en boca. Por eso es muy importante establecer que sí debes de tener a la mano siempre el análogo de tu implante y de tu pilar. De manera entonces que la confección de tu provisional, ¿qué te va a permitir? Generar un perfil mucho más anatómicamente ideal a las condiciones que tú buscas y también generar una pupila mucho más anatómica. Aprovecha los grandes beneficios que tiene este sistema para mejorar la cicatrización y espesar el grado del tejido queratinizado en tu cicatrización. Entonces, una vez que ya hiciste este provisional, ¿qué vas a hacer? Mira cómo ahí se recomienda que con una hoja de bisturí tú retires ese escalón plástico interno que usaste para sujetarlo al implante y al análogo en la confección del provisional. Entonces, retiramos ese escalón que me hizo clic inicialmente y debo de verificar que en el implante entre y salga sin ninguna retención. Una vez retirado este escalón retentivo, voy a ponerle un poco de cemento provisional y lo llevo a boca para su cemento. Nuevamente, si lo estás haciendo al momento de la colocación del implante, te recomendamos que todo este proceso lo hagas antes de hacer el cierre primario. Si lo estás haciendo en esta condición, te recomendamos confeccionar tu provisional previamente para que no dejes mucho tiempo expuesto tus tejidos al medio bucal, al medio ambiente y obviamente también al medio bucal. De manera que aquí sí tenemos que prepararnos previamente si queremos hacer una colocación del provisional de manera inmediata a la colocación del implante. Pero sí es importante que para que puedas tú retirar, en caso de requerirlo, el exceso del cemento, lo hagas previamente a el cierre de tus colgajos. Después, ¿qué vendrá a ofrecerse? Bueno, una vez ya con la impresión, obteniendo mi modelo de trabajo, que puede ser de venir de una cicatrización con el casquillo protector de cicatrización o de una cicatrización con mi provisional, yo voy a hacer la impresión idénticamente. La impresión aquí no tiene ninguna diferencia. Viene o de una cicatrización con mi casquillo protector o de una cicatrización con la confección de mi provisional. Pero al final de cuentas, yo que debo de tener ya mi modelo de trabajo de laboratorio listo con mi análogo del implante y del pilar. Y entonces hay dos grandes vías de flujo. Yo puedo jugar con el flujo convencional de laboratorio o puedo pedir un flujo digital de laboratorio. Aquí sí es muy importante establecer que dependiendo de qué selecciones, tu restauración final siempre tiene que ser libre de metal. De manera que entonces tú vas a confeccionar y hacer el uso de un implante libre de metal para una restauración libre de metal. De manera que, ¿cómo sería el flujo convencional en caso de que yo realice esta selección de este flujo? Bueno, una vez que tengo mi modelo, el técnico puede hacer una confección de la restauración final en un encerado o inclusive ya tener ese encerado desde tu planeación protésica. Sobre esa planeación protésica puede hacer una llave de silicón que le permitirá a él confeccionar la restauración en base a las necesidades del material en el que pidas tu restauración.
Una vez haciendo esto, el proceso de laboratorio es el que tú ya conoces. Va a haber una creación de un revestimiento, un desencerado, un prensado inyectado, en este caso para el proceso de laboratorio, y la obtención de la restauración. Aquí el material es el que tú decidas escoger. Hay algunos materiales como el IMAX, como el IPS IMAX, que pueden funcionar para este tipo de restauraciones y funcionan perfectamente bien. Pero aquí sí es importante establecer que no va a haber nada colado, todo es prensado inyectado. De manera que este sería tu flujo convencional de laboratorio a través de un encerado y un desencerado convencional y un proceso de inyección y prensa. ¿Y qué pasa cuando utilizo el flujo digital de laboratorio? Bueno, hay dos opciones. En Straumann nosotros tenemos nuestros flujos digitales que son los flujos de KERS, que es el sistema de CAD/CAM de Straumann. En el sentido estricto, si se utilizan escáneres de flujo digital Straumann, escáneres de Amann-Girrbach, entonces tú que vas a tener ya la ubicación anatómica en mi software porque en mi biblioteca existe la ubicación de este análogo digital. De manera entonces que cuando el modelo se lleva al escáner, automáticamente el programa ubica que es un implante Pure Monotype y va a ubicar qué diámetro y qué altura del pilar se tiene. Si no es un flujo digital KERS, si no es otro sistema digital, el proceso va a ser convencional. Es como si se estuviera haciendo un escaneo de un dado de trabajo convencional. Pero aquí en este caso, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, que al final de cuentas sea un flujo Straumann o no sea un flujo digital Straumann, el proceso es muy parecido. Va a ir mi modelo a un escaneo, a un escáner chairside, un escáner de mesa de mi modelo de trabajo, donde en el caso de Straumann, ¿qué se hace? Se hace un escaneo del modelo general. Y después se pide que se saque ese dado de trabajo donde se encuentra mi análogo y se escanea por separado. Ambas imágenes, la del escaneo general y la del escaneo individual, se empalman en el sistema para tener un proceso de mejor grado de digitalización, de mejor calidad, alcanzar un 96, un 98% de calidad en la digitalización de las imágenes para que pueda haber un proceso de precisión en la restauración final. Una vez hecho esto, ¿qué pasa? Bueno, al sistema del CAD, que es el diseño computarizado de la restauración, y usamos los softwares para este tipo de procedimientos. En el caso de Straumann será el software de KERS, donde se va a crear anatómicamente la restauración, se le va a dar su anatomía, altura, características en el diseño, inclusive hasta en algunos casos se hace la selección del color en el que se quiere obtener la restauración final, porque en Straumann para el sistema de KERS sí se puede hacer una selección en el caso de diferentes tonalidades de la zirconia, en este caso que sería el material que ofrecemos que es libre de metal. De manera entonces que se pueda generar este tipo de confección. Oye, pero pues mi sistema de CAD/CAM no es Straumann, es otro flujo y solamente hay una tonalidad. Bueno, si hay solamente una tonalidad de zirconia, aquí ya no es papel principalmente del sistema del flujo digital, sino será las cualidades artesanales del ceramista para poder crear las anatomías y codificaciones de color necesaria para la confección de la restauración final. Para el caso particular, en el sentido del flujo digital que sigue, una vez creado en el software el diseño de mi restauración final, con su anatomía, con sus características, con todo lo que yo necesito tener para que sea algo muy lindo y muy preciso, viene el proceso del fresado, que es el CAD. Y entonces ya las máquinas empiezan el proceso de fresado. En el caso particular de Straumann, una corona está en aproximadamente 27 minutos, que es el tiempo en el que se tarda de la confección de hacer los flujos digitales de laboratorio de Straumann. Más o menos es el mismo procedimiento en la mayoría de los casos de los centros de fresado. Hay máquinas mucho más rápidas, hay máquinas mucho más lentas, pero al final de cuentas aquí depende en cuánto tiempo va a estar.
realmente el proceso del CAM, que es la manufactura ya del fresado propiamente, es dependiendo de qué flujo estés utilizando, qué máquina. Y una vez confeccionada la restauración, puede ser monolítica, ya nada más para obtenerla y entonces darle las características de tonalidades de color en base a lo que el ceramista hará, o puede ser también confeccionada para que ya se termine de crear con todos estos elementos cerámicos las anatomías y las características de las tonalidades que tienen nuestros dientes naturales. Y entonces obtener mi restauración. De manera que particularmente ambos procesos son ideales. Beneficios de los flujos digitales. Los beneficios de los flujos digitales es que podemos perfectamente usar los parámetros para un espacio en el cemento, de manera que nosotros controlamos en los softwares ese espacio que queremos para el cemento. El inconveniente del flujo convencional de laboratorio es que como se hace un encerado directo, doctores, no podemos controlar el espacio para el cemento. De manera entonces que la recomendación de la marca es que ustedes utilicen los flujos digitales de laboratorio, porque ahí las máquinas ya tienen los parámetros cerrados para que tú puedas tener la seguridad que el espacio indicado para el cemento tiene un control que viene de una máquina, de una precisión que viene en un software. ¿Esto quiere decir que a fuerzas lo tengo que hacer en los flujos digitales? No, no es necesario hacerlo a fuerzas en los flujos digitales, pero sí queremos que estés consciente que hay una discrepancia en el gap o en el microespacio para el cemento. Mientras más utilizamos los flujos digitales, hay mejoras en estos espacios. Los procesos convencionales van a tener sus complicaciones de toda la vida, como en cualquier otro caso, o como en cualquier otra situación. De manera entonces que estos son los flujos que tú puedes utilizar para la restauración final en el caso del implante Pure Monotype. De manera entonces que fueron el paso a paso de los procedimientos. ¿Cuáles serían los cuidados posteriores que yo debería de tener o cómo hacer el mantenimiento? Una vez cementada la restauración, idealmente con cementos para restauraciones libres de metal, que en la mayoría de los casos son cementos a base de resina, debemos de adaptarnos a cada uno de nuestros pacientes. Pero sí es importante que aunque la zirconia tiene una baja adhesión de placa dental bacteriana, sí se recomienda que mínimo el paciente cada 6 meses se realice su limpieza. Es importante que los materiales, los instrumentos para poder hacer los mantenimientos sean puntas de tu Cavitron o curetas que sean de teflón. Hoy hay algunas marcas que existen en el mercado que se recomienda hacer uso para el mantenimiento. ¿Y esto por qué? Porque aunque hay baja presencia de placa en este tipo de materiales, siempre va a haber pacientes a los que haya una tendencia mayor a la formación de sarro dental, o hay pacientes que pues tienen muy buenos cuidados, pero no por esto vamos a dejar de hacer esta limpieza. Entonces vamos a evitar cualquier punta de ultrasonido o auxiliar de limpieza, cureta que vaya a ser metálico. Es importante establecer que sean de teflón para poder hacer una higiene correcta, un alisado, un raspado de los cuellos, de las anatomías de las restauraciones, para que evitemos el daño permanente, porque recordemos que sí hay un ligero daño que se puede llegar a hacer si utilizamos instrumentos metálicos, principalmente en las superficies mecanizadas que tienen los cuellos del implante. También es importante no utilizar pastas abrasivas para la profilaxis. En el caso particular de estas zonas, no recomendamos que utilices pastas de este tipo. Puedes utilizar tus cepillos, sí, siempre y cuando no coloques pasta en esta zona. Entonces, puedes hacer tu limpieza general de tus dientes naturales, pero en esta zona no utilizar pastas abrasivas. De manera que es importante tomar también en consideración estos cuidados y el mantenimiento que se le tiene que dar a las restauraciones finales. Muy bien, doctores, pues estamos terminando justo a tiempo. Nuestra presentación es una presentación pequeña, pero son puntos y detalles muy importantes a conocer de los componentes protésicos que tenemos en el sistema. De manera que aquellos que tengan dudas, por favor,